Muy buenos días les damos a todos los que nos siguen por estos medios de transmisión, por estos medios digitales de las redes sociales, por este medio de internet y sobre todo por esta señal de TV del Lago, encuentro informativo de Pátzcuaro, Michoacán, y obviamente que también por el canal 7.2 de México en línea 7.2. Les damos los buenos días, la bienvenida a su programa Ministerio de Adoración al Señor, deseando para este día que todos tengamos esas bendiciones de Dios en nuestro hogar, en nuestro corazón y en nuestra familia. Y hoy estamos con gusto aquí para darle un homenaje a nuestro Padre, pero a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, y hasta Él vaya nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento por un día más de vida que nos da, y darle las gracias por esta misericordia y este gran amor que nos tiene como seres humanos y como seres pecadores. Y por eso le damos las gracias a nuestro Padre Dios por ser nuestro Padre celestial. Y un saludo también muy especial a todos nuestros padres terrenales, a los que los tienen, deseando que se la hayan pasado bien y que, pues, como dice la palabra, honrar a tu padre y a tu madre, porque en ello consiste que tengas muchos días en tu vida, y es una promesa de nuestro Señor Jesucristo que nos da a cada uno de nosotros como seres humanos, honrar a nuestros padres, porque en ello nos va la vida y se nos alargan los días en esta tierra. Por eso, muchas bendiciones a todos los que nos siguen, pues, por este medio por esta señal, por este ministerio de adoración al Señor. Les damos las gracias por seguirnos cada 8 días en este lugar y en esta hora. Y pues vamos a entonarle a nuestro Señor Jesucristo una canción como medio de adoración para nuestro Padre, para nuestro Dios en este día, que dice: en esta vida yo soy dichoso, porque conozco de mi Jesús. Yo que anduve toda mi vida solo y triste con mi dolor. Yo era preso de mis delitos, siempre esclavo del vil error. Hoy que ya Cristo vive en mi vida, todo ha cambiado en mi vivir. Hoy tengo vida en Jesucristo, vida abundante y llena de amor. Nada es lo mismo en mi vida de antes. Hoy sí les digo que soy muy feliz, y es porque Cristo cambió mi vida, haciendo libre ya mi existir. Gracias le doy yo a Jesucristo por apartarme de ese dolor. Le doy gracias, le doy yo a Jesucristo por esta vida que Él me salvó del vil pecado en que me encontraba. Hoy sí les digo que soy muy feliz. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y pues, con todo nuestro corazón, le pedimos a Dios que nos libre de todo mal, de todo peligro, de toda obra del enemigo, de toda obra contraria a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedimos que ponga en el ser humano el poder de Dios, no el poder de sí mismo ni el poder humano, porque pues, es contrario a la voluntad de Dios. Y hoy en este lugar, pues también el enemigo se quiere meter para de alguna forma que no se siga transmitiendo ni llevando a cabo esta palabra del Señor. Pero en fin,
sería con Dios con quien se meten, no con un servidor, porque yo soy también ser humano y tengo mis defectos, pero la palabra de Dios es una palabra pura y limpia, sin mancha y sin arruga, y pues hay lugares que aunque se llamen públicos, están restringidos para la palabra de Dios, pero no así para el pecado. Y hoy le pedimos a Dios de todo nuestro corazón que cambie el sentir de nuestras autoridades, que cambie el sentir de aquellos que gobiernan un municipio para que hagan lo correcto ante Dios. Entonces vamos a continuar con esta otra canción que tengo por aquí, que dice: quiero cantarle a mi Cristo con todo mi corazón, para que el mundo lo sepa, que Cristo es algo real. Y si lo quieres mirar, Él mismo te lo dirá, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, que mora dentro de ti. Por medio de su amor, por medio de su amor, solo créelo sin mirar, y por medio de tu fe, y tú mismo lo verás en tu manera de ser, como una nueva criatura, ahora en Cristo Jesús. Como una nueva criatura, ahora en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite la vida para estar aquí, para hablar su palabra. Y vamos a leerle en Proverbios 26, 22, 6, que dice la bendita y santa palabra en el nombre de Jesús. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí Dios nos está instruyendo a los padres. Los padres, ante todo, Dios nos ha puesto como padres y tenemos un gran compromiso y una gran labor. Sobre nosotros recae todo lo que nuestros hijos puedan llegar a hacer en la vida, porque como padres Dios nos dio esa autoridad y nos dio a nuestros hijos para que desde chiquitos les inculcáramos su palabra de Dios, la obediencia a Dios y el amor a Dios, junto con su amor y su fe. Y pues estamos hoy en una situación donde la visión romántica de la infancia, en un estado de inocencia absoluta, no es bíblica. O sea, se los voy a leer en otra forma. Cuando un niño está chiquito, 1 año y medio, 2 años, todo es como una visión muy romántica de la infancia, que se ve como una cosa muy agradable, muy bonita, y en realidad lo es. Pero lo que no estamos viendo en estas cuestiones, es que ese niño desde chiquito está oyendo y está viendo lo que nosotros estamos hablándole. Entonces, muchas veces como padres, como seres adultos, nos cae en gracia cuando un niño chiquito dice una grosería o dice una mala palabra, como que nos causa risa, como que nos causa alegría. Y eso es pues la visión romántica de la infancia en todo estado de inocencia absoluta. Y realmente pues esto no es bíblico, porque pues el pecado es pecado, así sea en un niño que no lo sabe o en un adulto que ya lo sabe.
Es, es humanística y peligrosa. La cultura tiende a excusar la desobediencia infantil como una fase, una expresión creativa o una señal de inteligencia. Cuando nosotros empezamos a ver a nuestros niños caminar desde chiquitos, empezar a hablar cosas según lo que nos oiga hablar a nosotros, Entonces, como que vemos ahí, que decimos, ay, que nuestro hijo tan inteligente, qué niño tan vivo, qué niño tan inteligente, lo podemos decir de esa manera. Pero esa inteligencia está siendo criada ¿por quién? Por nosotros mismos como padres, porque nosotros mismos le estamos dando esos ejemplos, ese estilo de vida que el niño va tomando desde su infancia pequeña. Entonces lo tomamos como una expresión de inteligencia. Pero la Escritura enseña que el pecado no necesita madurez para manifestarse, solo necesita ser ignorado. Y cuando nosotros ignoramos todo eso, pues el niño crece creciendo, y nosotros seguimos ignorando. Y cuando llega a un estado de juventud, ya de madurez el muchacho, entonces lleva consigo todo eso que llevaba desde niño. Entonces ya cuando los padres lo queremos corregir, pues ya no es igual. Ya es difícil que aquel joven, aquella joven nos entienda. ¿Por qué? Porque eso es lo que le enseñamos nosotros como padres. Y pues muchas veces la delincuencia pues no sale de las calles, sale de nuestros propios hogares, sale de nuestros propios ejemplos, sale de nuestra propia boca. Lo que nosotros hablemos, eso va a hablar nuestros hijos. Entonces aquí pues vemos que pues cuando todo eso es ignorado, cuando los padres y maestros no confrontan el pecado temprano, no están protegiendo al niño, están formándolo para una rebeldía mayor. No hay neutralidad moral en el corazón infantil. O es corregido o guiado en la verdad, o es endurecido en su ego y desobediencia y caprichos. Por eso es que debemos sobre todo, por eso es la palabra, para que todo aquel que oiga la palabra y tenga esa oportunidad, tenga esa edad para corregir a sus niños, si todavía los tienen pequeños, pues es una oportunidad que Dios realmente les está dando para que hagan buen uso de esa autoridad que Dios les dio como padres y madres, porque la responsabilidad es de los dos, no nada más es del padre. Entonces vamos a ver en Proverbios 3. Vamos a ver en Proverbios 3. Del 21 al 25. Dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida para tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino. Entonces, todo eso, toda esa obediencia a los padres es lo que nos trae tranquilidad a nosotros como hijos, porque cuando andamos en desobediencia, nosotros mismos
sin que nadie nos lo diga, lo sentimos. Sentimos una responsabilidad, sentimos algo que nos oprime el pecho, sentimos un peso en nuestro corazón por aquella falta que hemos cometido con nuestros padres, porque pues, muchas veces no hay necesidad de que nos lo digan. Nosotros mismos sentimos ese dolor en nuestro corazón, ese arrepentimiento, esa carga de conciencia que nos da ese pecado, porque es una carga que nos echamos nosotros mismos al hombro, y entonces esa carga nos empieza a pesar. Entonces es cuando ya no andamos tranquilos, ya no tenemos paz, ya no dormimos a gusto, ya no andamos confiadamente, porque pues esa culpa nos hace andar, no nos hace andar en paz, nos hace andar temerosos, porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, aquel joven que desobedecía y le faltaba a los padres, era causa de su muerte, era apedreado, era ejecutado al instante en que aquel joven desobedecía a sus padres. Si no fuera por la gracia de Jesucristo hoy en día, pues seguramente no habría jóvenes, porque ahorita en la actualidad, ¿cómo estamos? ¿Cómo somos como hijos? ¿Cómo vemos a nuestros padres? Entonces eso pues es bíblico, y es una verdad que Dios nos habla a todos los que pues de alguna manera tenemos ese deseo en nuestro corazón, pues de conocer la palabra de Dios, porque pues también hay que ser sinceros y honestos, que no a cualquiera pues le gusta oír la palabra de Dios, porque vive en su carne y cree que solamente Él tiene la verdad de todo y el control de su vida de todo, y que Él sabe lo que hace y que no necesita de religiones, como le llaman a todo esto. Y pues realmente esto no es una religión, esto es tener una relación personal con Dios, una relación donde Dios nos hable y nosotros podamos hablar con Él por medio de nuestro espíritu, por medio de nuestra fe y por medio de nuestro amor hacia Dios. Y es allí cuando nosotros empezamos pues a divagar en nosotros mismos, cuando no tenemos esa cobertura de Dios en nuestras vidas. Entonces, ahora vamos aquí mismo en Proverbios 23, que nos dice la palabra. Versículo del 13 al 14 nos dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Se dan cuenta que como padres tenemos esa autoridad de corregir a nuestros hijos? Y no muchas veces es con palabritas, muchas veces tiene que ser con lo que, ahora sí que no se puede decir pues que con lo que sea, pero sí con el cinturón, con una vara, una cachetada o lo que sea, para no pues lastimarlo, porque son nuestros hijos. Pero pues, cuando uno como padre está enojado, pues, ¿qué va a pensar eso? Y más si no tiene a Cristo en su corazón, pues con qué amor lo va a disciplinar, más bien lo va a condenar más. ¿Por qué? Porque está descargando sobre su hijo todo su odio, todo su resentimiento de la vida, todas sus frustraciones, todas sus carencias como ser humano de valores, y todo eso lo desahoga con su familia, con sus hijos principalmente, y los golpean, y pues esto es algo muy duro y muy tremendo, porque crean lo que realmente uno como padre tiene la autoridad para corregir a su hijo, pero no para llegar a esos extremos. Y muchos de nosotros, pues claro que así lo hicimos. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, lo que actuaba era nuestra carne,
y por eso nuestros hijos pues llegaron a aborrecernos, llegaron a pues a tener resentimientos con nosotros como padres, porque pues no les dimos ese cariño, ni ese amor, ni esa educación en su infancia. Y por eso es que ya muchas veces de adultos pues hay un distanciamiento y una separación entre el padre y el hijo, porque realmente pues para ser padres no se estudia, para ser padre se tiene que sentir en el corazón, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué pues vas a sentir? ¿Qué vas a sentir? Vas a querer dar todo lo que te dieron a ti. Y si a ti te dieron una vida de golpes, de rechazos, de maldiciones, de palabras ofensivas y de maltratos, ¿qué es lo que le vas a dar a tu familia, a tus hijos principalmente? ¿Qué le vas a dar si no tienes nada más que eso? Entonces es una cadena de maldición que se repite a través de nuestros hijos, de nuestra familia. Entonces, para eso es la palabra, para eso Dios nos ha llamado a hablar su palabra, para que podamos nosotros reflexionar y entender que Dios a cada momento nos está hablando, que a cada momento nos está dando esa oportunidad de que podamos ser mejores personas en esta tierra. Entonces, vamos al capítulo 13 de Proverbios de aquí mismo. ¿Qué dice la palabra? 13:24 nos dice la palabra de Dios. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Y qué es desde temprano? Pues desde su infancia. Desde la infancia es cuando aquel niño tiene que tomar lo bueno, ya no de grande. Y como pues muchos decimos, no, pues es que ahorita está chiquito, ahorita no entiende. No, pues deja que crezca, ya después ya le digo o ya entenderá. Y estamos equivocados, porque el niño tiene que entender desde chiquito. Desde chiquito es como una hoja en blanco donde tú empiezas a escribir y se va quedando lo que tú estás escribiendo en aquella hoja en blanco. Así es, el niño en su cerebro limpio le va entrando todo lo que tú le estás diciendo, todo lo que tú estás haciendo, bueno o malo, en la mente de aquel niño, de aquella hoja en blanco, va quedando todo lo que tú estás haciendo con aquel tu hijo. Entonces, para que vean que muchas veces las consecuencias de cómo vivimos en este mundo, pues no muchas veces es consecuencia del mal gobierno, de la sociedad, de la gente, del mundo. Muchas veces es culpa de nosotros mismos como padres, porque si a mí no me enseñaron nada bueno, ¿yo qué pude haber enseñado? Si a mí no me corrigieron, ¿yo cómo puedo corregir a alguien? Si no es con lo mismo como a mí me corrigieron, con golpes, con maldiciones, con malas palabras. Y estos temas, no crean que los van a escuchar muy, muy seguido en las iglesias o en los lugares donde se encierran los que predican la palabra. ¿Por qué? Porque pues no les conviene, son temas que nos confrontan con nosotros mismos, que nos confrontan con nuestros pecados, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, y pues allí el pastor se siente un santo, la pastora se siente una santa, sus hijos se sienten todos son unos santos allí. ¿Por qué? Porque supuestamente tienen una iglesia o tienen un grado pastoral, pero nosotros, la palabra de Dios no nos mandó a eso, nos mandó a predicar la palabra como Cristo la vino a predicar. Por eso a nadie le gustó, y hoy día igualmente la tenemos que predicar todos aquellos que queremos hablar con la verdad y queremos hablar claramente como Jesucristo habló. Por eso es que la sociedad pues en cierto modo tiene razón de
de criticarnos, de juzgarnos, de maldecirnos. ¿Por qué? Porque pues es que la palabra nos confronta con nosotros mismos, pero en realidad la palabra no es para estar criticando a nadie, para estarlo juzgando, para estar en contra de alguien, no. La palabra es para que reflexionemos en nuestro corazón, para que entendamos, no es a fuerzas, no es obligatorio, yo no estoy acusando a nadie en particular, o que diga tal persona así es, algo, no, la palabra no es para eso, la palabra es para corregir nuestro corazón, nuestra alma, cómo estamos dentro de nosotros mismos. Tenemos que hablar temas actuales, temas de importancia que están aconteciendo hoy día en nuestra sociedad, en este momento, en este tiempo, y hoy vemos cómo está el mundo lleno de violencia, lleno de maldad y lleno de perdición. Y pues la palabra de Dios pues pues es así para el que la quiere pues seguir, para el que la quiere seguir pues tiene que enfrentar todo esto. Tiene que enfrentar todo esto porque realmente dice la palabra de Dios, si me amas, obedece la palabra. Y en Mateo 10, 22 nos dice la palabra de Dios, nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y muchas veces esos aborrecimientos no solamente vienen de las personas, no solamente viene de la sociedad, no solamente viene del gobierno, no solamente vienen de aquellas personas que se sienten que les estamos tirando a ellos. No, muchas veces estas mismas aborrecimientos vienen de nuestra propia familia, vienen de nuestra propia familia, porque cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, cuando Dios nos toma para servirle, ¿con quién empezamos a hablar la palabra? Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. Y entonces, como nos conocieron de toda la vida, cómo fuimos y cómo muchas veces seguimos siendo, pues, ¿qué creen que nos va a pasar? Nos van a aborrecer, nos van a acusar de hipócritas, de todo. ¿Por qué? Porque realmente ellos son los que nos conocen como somos realmente. Aquí ponemos una cara y en nuestro hogar o en la calle ponemos otra. Entonces, por eso es que seremos aborrecidos. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en la hipocresía. Entonces nosotros como predicadores tenemos que tener una sola cara aquí y a donde sea. Y aquí yo no me vengo a dar baños de pureza, ni que diga yo que soy un santo, ni que ya lo sé todo, no, yo soy igual, soy un ser pecador, soy un ser imperfecto, pero Dios así le ha placido tomarme para que hable su palabra de Dios. Ni modo que escoja a un santo o a una persona bien buena, esa persona que va a decir si es bien buena. Entonces tiene que ocupar a un pecador como escogió a sus apóstoles, personas pecadores del pueblo, del vulgo que no sabían ni su nombre muchas veces. ¿Por qué? Porque hacían todo lo malo. Se dedicaban a las labores que tenían que hacer y pues cuando se ocupaban de las cosas de Dios, personas muy pecadoras, personas muy imperfectas. Entonces pues así Dios también a nosotros así nos escoge y así nos ama y así nos cuida. ¿Por qué? Porque pues esto es la misericordia y es el amor de Dios que nos ha tenido hasta hoy. Y pues como les decía, por mi causa los aborrecerán. Y pues eso pues trae consecuencias muy graves también en la vida del predicador, porque pues muchas veces todo esto pues en parte es también confrontarnos con las personas, porque a muchos no les gusta que se hable la verdad. Aunque no se lo estemos diciendo a ellos,
pero no les gusta oír la verdad. Y la critican y la juzgan y maldicen a aquel que habla. Entonces en Proverbios, vamos a ir a Proverbios 9, donde la bendita palabra nos dice: Proverbios 7 al 8 nos dice: el que corrige al encarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ven que pues la palabra, la palabra de Dios nos trae muchas consecuencias, a veces muy desagradables, que nos escupan, que nos insulten, que nos vituperen, que nos critiquen, que nos juzguen. Pues es parte de estar hoy aquí parado. A eso me expongo. Pero ahorita les voy a leer otro pasaje. A eso se expone todo aquel que ha sido elegido por Dios, por Cristo, para hablar su palabra. Dios mandó a su propio Hijo a predicar la palabra, sabiendo cómo le iba a ir. Así es que si Dios nos escogió a nosotros para hablar su palabra igualmente que Jesucristo, ¿qué nos esperará a nosotros también? Ojalá Dios tenga misericordia de nosotros y nos cuide y nos guarde, pues. Ese es nuestro deseo, como decía Jesucristo, como dijo en el huerto de Getsemaní: Padre, si en ti está que pase esta copa, que la pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, aunque yo no quiera que me pase nada, si Dios así lo quiere, así lo tendrá Dios dispuesto. Pero yo mi anhelo y mi deseo y mi gusto y mi anhelo y mi gozo es hablar la palabra de Dios. Aunque sí temo las fuerzas del mal, porque las fuerzas del mal se mueven en una forma espiritual, en una forma humana, que toma a aquellos seres humanos sin Cristo y los hacen que nos hagan cosas, que nos maldigan, que nos ataquen y que todo eso. Entonces no es la persona en sí, son las fuerzas ocultas, las fuerzas espirituales del diablo, que las están tomando aquellas personas para que nos digan cosas. Y pues allí es pues nuestra lucha. Por eso hacemos la oración de fe, que tenemos que pedirle a Dios que nos cuide y que nos santifique, para que nada de todo de esto nos acontezca. Entonces vamos al libro de Jeremías. Vamos a ver en el libro de Jeremías. Fíjense lo que dice en el libro de Jeremías. 1:8 al 9 nos dice la palabra y nos dice Dios a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Pues antes que todo, quiero que sepan que agredir o decirle o hacerle daño a un ungido del Señor, a un escogido de Él, a un siervo de Él, a un servidor de Dios, es una cosa muy grave y muy tremenda que se echa aquella persona en su vida, en su familia, en su hogar, porque le trae maldición, les trae consecuencias, porque atacar a un hijo de Dios es una cosa muy grave que Dios lo prometió y que Dios lo cumple. Pero ahorita, como está el mundo, que no se cree nada, pues hace lo que quiere. Pero un día se van a ver con Dios. Entonces Dios les cobrará todas esas cosas que hacen. Entonces nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 8 al 9, nos dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová,
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Así es que, ¿qué nos está diciendo Dios? Que Dios es el que nos pone sus palabras en nuestra boca para que las hablemos. O sea, que háganle cuenta que es Dios quien está hablando, no nosotros. Así es que, ¿a quién atacan? No me atacan a mí, atacan a Dios, porque es palabra que Él ha puesto en mi boca para que yo la hable. Entonces, pues imagínense, todo aquel pues que no sepa esto, ¿a qué se está exponiendo? ¿A qué se está exponiendo en su vida? Entonces es una cosa tremenda, tremenda de veras. Yo hasta hoy lo comprendo. Qué cosa tremenda es no conocer de Dios. Qué cosa tan tremenda es realmente vivir sin Cristo en su corazón de uno. Y en el contexto de todo esto, de lo actual, la autoridad se ha corrompido y ha valorado más la libertad y a promover lo malo que lo bueno. Hoy todo se les quiere dar a los hijos, libertad de hacer todo lo que hacen, lo que hace el mundo, menos lo que dice Dios. Hoy todo se desea tener y hacer, menos tener a Dios en el corazón y hacer su palabra. Hoy las leyes se venden y se compran, y con ello se pierde el alma y el origen como hombre y mujer. En una sociedad vacía de valores y de humildad en el corazón, siendo esto el origen de todo mal y sufrimiento en el mundo, teniendo todo lo del mundo, pero perdiendo todo lo de Dios. Se dan cuenta que hoy día, en lugar de corregir a los niños chiquititos, se les da todo, se les cumplen todos sus caprichos, se les quiere dar todo la enseñanza del mundo, se quieren poner en las mejores escuelas para que sean según unos grandes hombres y unas grandes mujeres, pero lo único que consiguen es que sean algo peor, porque si no llevan ese Cristo en su corazón, van a tener un conocimiento del mundo, pero un desconocimiento de Dios. Qué personas humildes y qué personas gratas ante Dios van a ser. Entonces yo creo que lo primero es la enseñanza de los padres hacia los hijos. Pero si como padres no se las damos, más bien nos atenemos a otras personas que los eduquen antes que nosotros, como hoy día se ve que la mujer tiene que trabajar, el hombre tiene que trabajar y tiene hijos y les importa poco dejarlos en guarderías al cuidado de otras personas, cuando ellos son los responsables de educar a sus hijos, de darles ese amor, pero como el dinero importa más que su propio hijo, que su propia seguridad, que su propia educación, pues entonces lo mandan a un colegio, a un internado, a una guardería, y ahí lo dejan. ¿Y el niño creen que ustedes que allí va a agarrar cosas buenas? O sea que el mundo está peligrosamente ya perdiendo todo lo que es bueno de Dios. Y pues las consecuencias del poco interés en las cosas de Dios son muy malas. Créanmelo, que realmente no seguir las cosas de Dios nos traen mucha condenación y nos traen mucha culpa y mucho pecado. Quiero leerles aquí en el libro de Romanos 1. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 21:32. Nos dice: pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo se siente una persona cuando estudia? Cuando se siente influyente, cuando tiene un cargo público importante. ¿Cómo se siente? Esa persona, aunque no haya ido ni a la escuela ni a la primaria, pero si está en un cargo público importante, se siente con el poder de todo, de humillar a cualquiera. Entonces, pues, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo eso es idolatría, pues, a cosas que el paganismo de antes hacía. Darle adoración a las cosas, a las aves, a los reptiles, a los cuadrúpedos, a todas clases, se le rendía adoración menos a Dios. Y pues hoy se puede decir que estamos igual. Hoy se le rinde culto a todo menos a Dios. Menos a Dios. Como que estar aquí no es importante para nadie. Para nadie es importante. Estuviera un grupo de música, estuviera un grupo de cosas de otras, porque habría mucha gente. Pero en nuestras cosas de Dios a nadie le importa. ¿Por qué? Porque pues el amor a Dios ya se ha perdido. Ya a Dios se toma como una cosa sin importancia, que con Dios y sin Dios yo soy el mismo, y que sin Dios o con Dios yo sigo haciendo lo mismo. Y no es verdad, no es verdad. ¿Por qué? Porque es el engaño pues del diablo que vive en este mundo, y también él está haciendo su trabajo. Por eso es este libro, por eso es la palabra de Dios, para que entendamos que pues estamos en tiempos muy peligrosos. Y sigue diciendo la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Y qué es deshonrar uno sus propios cuerpos? Pues es hacer pecado con él. Es tirarse a los vicios, es tirarse a la violencia, es tirarse a la delincuencia, es tirarse a todo. ¿Qué estamos haciendo con ese cuerpo donde según vive Dios? ¿Qué estamos haciendo con ese cuerpo que Dios nos dio para que Dios habitara en él? ¿Qué estamos haciendo con ese cuerpo, con esa casa? Le estamos destruyendo. Estamos destruyendo porque el cuerpo que tenemos no nos lo dio Dios para andar haciendo lo malo, sino para hacer lo bueno. Entonces, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a su naturaleza. Aquí nos habla de todas esas mujeres que han cambiado su forma de ser como mujeres y que se han convertido, pues, el lesbianismo, que ahora pues se ve una cosa tan natural, mujer con mujer, y ahí andan. Ya no se ve como pecado, ya se ve como algo natural, como algo de cada quien, como algo que está permitido, como algo que el gobierno protege. ¿Cómo no nos protege a nosotros aquí, estar aquí? Y anda protegiendo el pecado. Para que vean cómo está el mundo. Y de igual modo también a los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí el mismo la retribución y el desvío de su extravío. ¿Se dan cuenta? Y aquí en este otro texto nos dice de hechos vergonzosos de hombres con hombres. Aquí nos está hablando de la
homosexualidad entre el hombre y el hombre. Ahí andan los dos hombres ya casándose, adoptando hijos, según que para educarlos, que para darles amor. Dos hombres juntos hay como pareja. Si Dios no hizo dos hombres para que fuera marido y marido, sino que para que fuera esposa y esposo. Pero ¿cómo está el mundo? Y eso nadie lo ve malo. Nadie lo ve malo a eso. Pero en cambio, a nosotros venir a predicar la palabra aquí sí nos ven mal. Y aquí sí estorbamos, y aquí sí nos vemos mal. Y aquí no le agradamos a nadie. Pero no fuera otra cosa, porque a eso sí lo alaban, se le arrodillan al diablo y a su pecado, pero a Dios a nadie le importa, a nadie le importa. ¿Ustedes creen que hablando así va a ser negocio para los que tienen una iglesia? Por eso pues, están cómodos en sus cuatro paredes, porque allí solitos caen y allí solita llega la lana. Entonces, nosotros no venimos a hacer ganancia de la palabra, sino a abrir conciencias, a hablar de la palabra de Dios como es. No venimos a hacer negocio, venimos a dar salvación a todo aquel que quiere entender, obviamente, a todo aquel que cree, a todo aquel que siente esa necesidad en su vida, en su hogar, en su matrimonio, de tener una vida mejor, de vivir mejor con sus hijos, de tener una relación mejor con su familia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Fíjese hasta dónde llega una persona cuando toma a Dios de menos, cuando casi nadie quiere tener en cuenta a Dios, cómo vive esa persona con todos estos pecados en su corazón. ¿Cuándo van a poder amar a Dios? ¿Cuándo van a poder entender las palabras de Dios cuando tienen todas estas cosas en su corazón? Que son muchísimos pecados. Entonces, pues, estamos mal. Vamos a leerle otro texto en Gálatas. En Gálatas 1:6 al 10. Nos dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy de estos abundan, que han pervertido el evangelio de Cristo en ganancias, en prosperidad, en bendiciones, en sanidad, en milagros, en obras, en toda clase de cosas, en eventos masivos, en cobro por encerrarse allí a oír según la palabra de Dios, encuentros,
Si yo les contara, no terminaría todas las cosas que se hacen, que obviamente no son bíblicas. ¿Por qué? Porque pues se han entregado a su propio evangelio según sus intereses y según les acomode. Por eso, pues, ningún pastor con pastor se confronta, porque pues, los dos cojean del mismo pie. Pero si un pastor viniera a mí a reclamarme aquí, yo le estoy hablando con la verdad de Dios. Yo no le estoy hablando mi propia verdad, estoy hablando la verdad de Dios. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. La palabra de Dios es primero, como dice en el libro de Hechos. Piensa y entiende a quién es preferible obedecer, si a Dios o al hombre. Y pues allí es donde estamos mal. Dice en el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué quiere decir sea anatema? Anatema es ser maldito. Si otro habla otro evangelio diferente al que está escrito, al que hablamos, sea maldito. De nada le sirve andar predicando la palabra de prosperidad, de milagros, de todas esas cosas, si no es palabra de Dios. Dios aquí no nos vino a prometer cosas materiales. Nos vino a pedir que le obedezcáramos, que le obedeciéramos, que lo amáramos, que siguiéramos sus caminos, sus ejemplos, su palabra, y que la hiciéramos en nuestra vida. No quisiéramos negocio con su sacrificio en la cruz. Entonces, pues todo claro que pues es difícil que pues ahora sí, una piedrita en el zapato, ya ven ustedes cómo nos molesta, pues ustedes creen que alguien va a querer estar aquí conmigo. Pues dice en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y muchos, la mayoría quieren agradar al hombre. Les hablan conforme ellos quieren escuchar. Les hablan del amor de Dios, les hablan de la misericordia de Dios, les hablan de que si le dan a Dios mucho, Dios se los va a multiplicar, y que esto y que del otro, que realmente pues no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Dios es amor, sí, es amor, es misericordia, es bendición, pero no siempre como el hombre lo dice, porque muchos se acercan a una iglesia por interés, y cuando no ven resultados en su vida, se van. Y han de decir, ¿y tú por qué te fuiste de la iglesia? Yo no me he ido de la iglesia, porque la iglesia soy yo. Yo soy la misma iglesia de Cristo, porque Cristo habita en mí. Y esta iglesia es móvil, es andante. No le gusta estar encerrada en 4 paredes. Entonces, pues, vemos que la palabra pues nos confronta, y todo el mal es consecuencia de la ausencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Pues hoy vemos que las consecuencias aquí las tenemos.
de tener esa ausencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy vemos los rumores de guerra, que ya no son rumores de guerra. Ustedes han visto todo lo que está pasando en Estados Unidos. Cómo está Irán peleándose con Israel, con el pueblo de Dios. Rusia, China, Irán, Irak, todos queriendo enfrentar al pueblo de Dios, al pueblo bendito de Dios, que somos todos los que hemos creído en Él y que predicamos la palabra de Dios. A todo el mundo se va a enfrentar con nosotros, como se está enfrentando con el pueblo bendito de Dios. Entonces hoy vemos accidentes cada momento, de toda índole, como aviones, trenes, autobuses, autos, motocicletas, tractocamiones, y no se diga en desastres naturales, huracanes, terremotos, tsunamis, tornados, volcanes en erupción, maremotos, ciclones. Todo eso son consecuencias de la desobediencia del hombre. Todo esto por miles y millones está muriendo la gente y ni aún así se dan cuenta de las señales de la desobediencia de Dios. En los hogares desintegrados, divorcios, abortos, violencia intrafamiliar. Hoy se le hace honores y cultos y homenajes a todo, menos a Dios. Hoy vemos como consecuencia de todo esto la delincuencia social y organizada, delincuencia en los gobiernos corruptos, degradación del hombre y de la mujer, ambición por el poder en el dinero, pobreza extrema en muchos países del mundo, ambición por el dinero en las iglesias, fanatismo por todo menos por Dios, amor a todo lo material menos por lo espiritual, pérdida de autoridad tanto en los hogares como en el gobierno, libertad para todo lo malo menos para hacer lo bueno, el amor por los animales antes que por las familias o el prójimo, valor por lo material y desamor por Dios, amor por el mundo y su pecado y desprecio por Dios. Para que vean la consecuencia, la ausencia de Dios en nuestro corazón. Por eso es que hoy le damos las gracias a todos aquellos que nos siguen, pero principalmente le damos las gracias a nuestro Padre Dios por este momento que nos permitió esta transmisión, por estas redes sociales, por este canal de televisión 7.2, por esta señal de TV del Lago, Encuentro Informativo de Pátzcuaro, Michoacán, como director, nuestro director Enrique Carrón, a quien le damos también las gracias por transmitir en su programa la palabra de Dios. Bendito sea y que Dios lo guarde y lo cuide mucho y le siga dando esas fuerzas para que siga adelante, porque está haciendo obras que ningún otro hace. Y pues le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió hoy estar aquí de pie con vida para hablar su palabra, y le pedimos a Dios que para de hoy en ocho, primeramente Dios no ponga al enemigo para que interfiera en nuestra palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que no interfiera con su palabra, sino que más bien nos proteja Dios y que nos libre de toda obra del enemigo. Por hoy los bendigo en el nombre de Jesucristo, bendigo a mis hijos, bendigo a mi familia y bendigo a todas las familias de Pátzcuaro, a todos aquellos los que tienen esa conciencia de escuchar la palabra de Dios en su corazón. Por hoy les doy los buenos días y les deseo muchas bendiciones y que Dios los bendiga a todos.